SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar El cielo protector de Paul Bowles. Paul Bowles nació en Nueva York en 1910 y murió en Tánger en 1999. Viajero, compositor y escritor, es una de las figuras centrales de la cultura del siglo XX. Casado con la también escritora Jane Bowles, es autor de 4 novelas, más de 60 cuentos y numerosas piezas musicales y relatos de viajes. Es el autor de Déjala que caiga, La casa de la araña, La tierra caliente y Muy lejos de casa. El cielo protector se publicó en 1949 y está considerada como una de las 100 mejores novelas del siglo XX. Como dijo Tennessee Williams, esta es una novela salvaje, aterradora, una alegoría del hombre y sus desiertos. Habla de la soledad, de la búsqueda, de la propia identidad, de la posibilidad de escapar y tiene un personaje femenino inolvidable. Vamos allá. Se despertó. Abrió los ojos. La habitación le decía poco. Había estado demasiado sumergido en la nada de la que acababa de emerger. No tenía fuerzas para definir su situación en el tiempo y en el espacio. Tampoco lo deseaba. Estaba en algún lugar. Para regresar de la nada había atravesado vastas regiones. En el centro de su conciencia había la certidumbre de una infinita tristeza, pero esa tristeza lo reconfortaba, porque era lo único que le resultaba familiar. En la terraza del café de Gmul Noiseau, unos pocos árabes beben agua mineral. Los lustrabotas, casi desnudos, en cuclillas sobre sus cajas, miran el pavimento, sin fuerzas para espantar las moscas que les corren por la cara. En el interior del café, el aire, más fresco pero inmóvil, exhala un tufo de vino y orina. Sentados a una mesa del rincón más oscuro, hay 3 norteamericanos, 2 hombres jóvenes y una mujer. Son Port y Kit, que están casados, y el amigo de ambos, Tanner. Conversan tranquilamente como las gentes que tienen tiempo de sobra para todo. Port, delgado, de cara levemente crispada y ansiosa, dobla unos grandes mapas multicolores que ha desplegado sobre la mesa poco antes. Aún en sus breves periodos de vida sedentaria, y bien pocos habían sido desde su casamiento 12 años atrás, le bastaba ver un mapa para ponerse a estudiarlo apasionadamente, y entonces, en la mayoría de los casos, empezaba a proyectar un nuevo viaje imposible, pero que a veces llegaban a realizar. No se consideraba un turista. Él era un viajero. Port dice que la diferencia reside en parte en el tiempo. Mientras el turista se apresura, por lo general, a regresar a su casa al cabo de algunos meses o semanas, el viajero, que no pertenece más a un lugar que al siguiente, se desplaza con lentitud durante años de un punto a otro de la Tierra. En ese momento, los 3 acaban de cruzar el Atlántico por primera vez desde 1939, con gran cantidad de equipaje y la intención de mantenerse lo más lejos posible de los lugares tocados por la guerra. Porque, como pretendía él, otra importante diferencia entre el turista y el viajero es que el primero acepta su propia civilización sin cuestionarla, no así el viajero, que la compara con las otras y rechaza los aspectos que no le gustan. Y la guerra era una faceta de la época mecanizada que quería olvidar. El otro hombre, Tanner, sentado a la mesa, silba melodías inacabadas. Es unos años más joven que su compañero, más robusto y asombrosamente guapo. Los 3 contemplan el resplandor de la tarde en la calle polvorienta. Port dice, de pronto, que anoche tuvo un sueño extraño. Kit le contesta que los sueños son aburridos, pero él se empeña en contarlo. Era de día y yo viajaba en un tren que iba cada vez a más velocidad. Me dije, vamos a meternos en una gran cama bajo montañas de sábanas. Y pensé que si quería, podía empezar a vivir de nuevo, volver al principio y llegar hasta hoy, viviendo exactamente la misma vida hasta el más ínfimo detalle. Entonces me dije, no podía soportar la idea de pasar nuevamente por todos aquellos miedos, por todos aquellos sufrimientos. Y sin motivo, miré los árboles por la ventana y me oí decir, sí, porque sabía que estaba dispuesto a pasar otra vez por todo, con tal de sentir el olor de la primavera de mi infancia. Pero ahí me di cuenta
de que era demasiado tarde, porque mientras pensaba no, me habría arrancado los incisivos como si fueran de yeso. El tren se había detenido, yo tenía los dientes en la mano y me eché a llorar, con esos sollozos terribles de los sueños que nos sacuden como un terremoto, ¿sabes? Torpemente, Kit se levanta de la mesa y se dirige a la puerta donde dice Dam. Está llorando. Port le dice a Tanner que la deje, que está agotada, que el calor la demuele. Después, mientras Port lee en su habitación y la puerta que comunica con la habitación de Kit está abierta, Kit dice que no debió contar el sueño delante de Tanner, que es muy chismoso, que no le tiene confianza, que nunca se ha sentido totalmente cómoda con él. Jamás lo ha considerado un amigo íntimo. Cuando Kit vuelve a su habitación, Port cierra el libro y dice que va a salir una media hora. Anduvo por las calles, buscando inconscientemente las más oscuras, feliz de estar solo y de sentir el aire nocturno en la cara. Las calles están atestadas. Las gentes lo empujan al pasar, lo miran desde umbrales y ventanas. Port no sabe hasta qué punto son amistosos. Durante años ha tenido, entre otras, la superstición de que la realidad y el conocimiento verdadero pueden descubrirse solo hablando con las clases trabajadoras. Llega a una plaza relativamente iluminada. La cruza lentamente. El suelo está cubierto de grandes insectos. Lentamente, la calle empieza a bajar. Los olores del aire son cada vez más fuertes, los faroles se van espaciando y las calles ya no están pavimentadas. Algunos niños juegan entre las basuras y gritan. La calle, cada vez menos urbana, parece negarse a acabar, flanqueada a ambos lados por cabañas. A partir de cierto punto, las luces desaparecen. Más allá de la última cabaña, el basural y el camino de cascote se precipitan bruscamente en 3 direcciones. Port comienza a bajar por el barranco hacia la derecha, resbalando. Una figura se recorta en lo alto del terraplén. Le pregunta en francés qué hace allí y de pronto le invita a beber con él. Port le dice que sí y le sigue. El árabe caminaba solemnemente, a veces a su lado, otras deslizándose atrás cuando no había espacio para seguir juntos. Ya no trataba de conversar. Port observó con placer que jadeaba un poco. Puedo seguir así toda la noche si hace falta, pensó, pero ¿cómo diablos llegaré al hotel? El árabe le lleva a beber un té y luego le propone presentarle a una chica. Port dice que no quiere saber nada de prostitutas, pero el árabe dice que no es una prostituta. Caminan por el campo, llegan a la fortaleza turca, bajan el muro por unas escaleras metálicas. Hay, más abajo, unas carpas. El árabe discute dentro de una de ellas, se oyen las voces y al final hace entrar a Port en otra de las carpas. Al instante entra una muchacha delgada, de aspecto huraño, con grandes ojos oscuros. Está inmaculadamente vestida de blanco, con un turbante blanco que le estira el pelo hacia atrás, destacando los tatuajes azules en la frente. Se llama Marnia. Hay un viejo colchón tendido sobre unos cajones bajos. La muchacha pone una vela sobre el suelo de tierra y comienza a distribuir almohadones a lo largo del colchón. Luego prepara un té. Se tendieron en el diván. Ella era muy hermosa, muy dócil, muy comprensiva, pero Port seguía desconfiando. Marnia se negó a desnudarse del todo, pero por sus delicados gestos de negativa él comprendió que al final cedería, que era cuestión de tiempo. Con tiempo podría ganarse la confianza de ella. Esa noche solo obtendría lo que había sido tácitamente acordado desde el principio. De pronto, a Port lo invade un deseo de irse de allí, pero Marnia le abraza. Port siente que una de las manos de la mujer se desliza por debajo de su chaqueta y él siente que le acaricia el pecho. Un falso movimiento indefinible le hace introducir su mano para tomarla de ella. La billetera de Port está ya entre los dedos de la muchacha. Port se la arranca y de un empellón la tiende en el colchón. Marnia lanza un grito breve. Con la billetera en la mano, Port sale huyendo, echa a correr hacia la muralla, se cae varias veces, consigue llegar a la escalera metálica. Sus pulmones son una enorme bolsa de dolor. El corazón le late en la cabeza y en el cuello. Cuando consigue ponerse a salvo, se da cuenta de que ha perdido la billetera. Los personajes del cielo protector están en permanente estado de tránsito y huyen de una tristeza que siempre les persigue. Son viajeros que llevan sobre sus hombros el precio de su propio dolor y navegan entre 2 mundos, el occidental, del que se muestran cansados, y el africano, que les fascina, pero del que se sienten ajenos. Como señala Gaspar Llobert Polo en Cultura Más, uno de los temas más importantes para Paul Bowles es dejar clara la enorme distancia cultural que existe entre los protagonistas, los sofisticados y aburguesados esposos que viajan por el norte de África,
y la civilización árabe más genuina, la existencia de un muro impenetrable entre ambos mundos. Kit se despertó transpirando, bañada por el sol caliente de la mañana. Se levantó tambaleándose. Corrió las cortinas y cayó nuevamente en la cama. En el hueco de su cuerpo, las sábanas estaban húmedas. La idea del desayuno le revolvió el estómago. Había días en que apenas salía del sueño. Sentía el destino suspendido sobre su cabeza como una baja nube de lluvia. Ha pasado buena parte de la noche despierta, pensando. Por lo general, su intuición le advierte cuando Port prepara alguna. Se obliga a admitir que ella sigue perteneciendo a Port, aunque él nunca se lo haya pedido, y que aún vive en un mundo iluminado por la luz distante de un posible milagro. Port todavía puede volver a ella. Es sencillamente cuestión de no aflojar, de seguir allí. Tal vez algún día él la vea. Llaman a la puerta. Es Tanner. Kit se arregla un poco, se pone una bata y abre. Tanner pregunta si Port no ha venido a dormir, y Kit dice que sí, pero que ya ha salido de nuevo. En un momento entra en el cuarto de su marido, deshace la cama y tira su pijama al suelo. Cuando llega el desayuno, Tanner se sienta con Kit. Luego ella dice que se quiere vestir y Tanner entra en el cuarto de Port. Tanner ya había pasado a la habitación contigua y cerrado la puerta. A Kit le era grato pensar que vería las sábanas revueltas. Mientras se vestía, lo oía silbar. Un pesado, un pesado, un pesado, dijo entre dientes. En ese momento se abrió la otra puerta. Port estaba en el vestíbulo, pasándose la mano izquierda por el pelo. ¿Puedo entrar? Port pregunta quién está ahí y ella dice que es Tanner, que está esperándola mientras se viste. Port pregunta qué diablos pasa allí. Entra en su cuarto. Tanner, que está asomado a la ventana mirando para abajo, gira con una amplia sonrisa. Port mira la cama deshecha. Le pregunta a Tanner qué pasa con su cuarto para que tenga que estar allí, pero Tanner parece no entender la situación o se niega a admitir que la haya. Port dice que quiere dormir y Kit y Tanner se van a pasear. Port duerme todo el día. Cuando se despierta, baja al bar del hotel. Sentado solo en el bar, ve a un muchacho con una cara amorfa que se salva de la inexistencia total gracias a una indefinida barba castaña. El muchacho lo mira con cierta curiosidad, pero no dice nada. De pronto entra una mujer corpulenta, de piel cetrina, el pelo encendido de henna. Tiene ojos de muñeca negros y vidriosos. Es la madre del muchacho, que se llama Eric Lyle. La madre le trata con desprecio. Port observaba fascinado, como siempre, por el espectáculo de un ser humano reducido a la categoría de un autómata o de una caricatura. Cualesquiera que fuesen las circunstancias de esa disminución, ridículas u horribles, esas personas le encantaban. Por la tarde, Port y Kit están comiendo cuando entran la madre y el hijo. Port le está preguntando a Kit qué ha pasado exactamente esa mañana, pero Kit le contesta que absolutamente nada, pero que puede pensar lo que quiera. De pronto, comienza una discusión entre Eric y su madre, en voz muy alta. Kit y Port no pueden apartar sus ojos de ellos. Después de la cena, Kit sube a su habitación y Port deambula por la inhóspita planta baja del hotel. Termina pidiéndose un whisky y se sienta a saborearlo, bebiendo lentamente. Eric entra entonces en el salón y, sin mirar hacia Port, se sienta en una de las mesitas. Desde allí empieza a hablar con Port. Le cuenta que escribe libros de viaje y los ilustra con sus propias fotografías, que han vivido 3 años en la India, que han pasado 5 años en África. Port piensa que es difícil saber qué se debe creer y qué descartar. Port le cuenta que ellos se van al día siguiente hacia Busif, en tren. Cuando sube a la habitación, le cuenta a Kit su conversación con Eric Lyle y le dice que tiene la impresión de que les van a invitar a ir en coche a Busif. Kit alza la vista encantada, detesta los trenes y efectivamente a la mañana siguiente les invitan, pero solo caben 2 en el coche. Kit no había dormido literalmente nada en toda la noche. Al alba se había adormilado, pero con un sueño intranquilo. No estaba con ánimo propicio cuando Port dio unos fuertes golpes en la puerta de comunicación y la abrió sin esperar respuesta. Kit se sentó de golpe, cubriéndose con la sábana hasta el mentón, y miró con ojos extraviados. Después se aflojó y se dejó caer. Él se sentó en la cama y le besó el hombro con aire ausente. Kit se echó hacia atrás y lo miró. Cuando Port se lo cuenta, Kit dice que no pueden dejar solo a Tanner. Le dice que no piensa dejar a Tanner solo para salir en coche con una vieja bruja histérica y el muchacho, que parece un verdadero criminal, un degenerado. Le dice que él puede hacer lo que quiera, pero que ella se va en tren con Tanner. Port entorna los ojos y dice que se va en coche con los Lyle. Tanner se queda perplejo cuando se entera de la noticia.
Pocos minutos antes de las 12, Port está a la entrada del hotel con todo su equipaje. El viaje es una tortura para Port. Eric y su madre no hacen más que discutir y contar cosas extrañas, como que les espían en todos los lados. Port empieza a ahogarse sentado entre los dos. Sus obsesiones le deprimen. Mrs. Lyle es aún más intolerable que su hijo. Mientras, Kit y Tanner se han subido a un tren muy viejo. Tienen el compartimento para ellos. Tanner ha llevado comida y, lo que es más importante y lo que más ilusión le hace a Kit, ha llevado varias botellas de champán. Después de comer y beber mucho, Kit se tumba al lado de Tanner. Necesita dormir. Tanner la rodea con su brazo. A Kit no se le ocurre nada que decirle. Tanner la besa. A la mañana siguiente, todos están ya en el hotel. Pero cuando Port se despierta, no quiere llamar a la puerta de la habitación de Kit porque supone que habrá llegado muy tarde y debe de estar durmiendo todavía. Decide dar un paseo por la ciudad. Lo primero que Kit supo al despertar fue que tenía una buena resaca. Después percibió el sol brillante que llenaba la habitación. ¿Qué habitación? Era demasiado esfuerzo para ella tratar de recordar. Algo se movió a su lado en la almohada. Volvió los ojos hacia la izquierda y vio una informe masa oscura junto a su cabeza. Pegó un grito, se incorporó como movida por un resorte y al mismo tiempo supo que no era más que el pelo negro de Tanner. Kit obliga a Tanner a levantarse y a vestirse, lo hace salir al vestíbulo con todo su equipaje y cierra rápidamente la puerta con llave. Después empieza a buscar cuidadosamente cualquier huella de Tanner en el cuarto. Ve un pelo negro sobre la almohada y el corazón le da un salto. Se viste y baja. Cuando vuelve al hotel, Port llama a la puerta de la habitación que está enfrente de la suya, y ahí se encuentra a Tanner vestido a medias y deshaciendo sus maletas. Le dice que le han dado el cuarto de Kit y le pide que se cambie con ella, que quiere que la habitación de Kit esté enfrente de la suya. Los tres se reúnen en el almuerzo. Kit está nerviosa, habla ininterrumpidamente, sobre todo de la política europea de posguerra. La comida es mala, de modo que ninguno de los tres está de muy buen humor. Después de comer, Kit y Port se van a echar una siesta juntos. Antes de dormirse, Port le dice que cerca del mercado hay un lugar donde alquilan bicicletas, que podrían salir a dar un paseo. Pedalearon lentamente por la larga calle en dirección de la grieta que se abría en la baja cadena montañosa al sur de la ciudad. Donde terminaban las casas empezaba la llanura a cada lado, como un mar de piedras. El aire era frío, el viento seco del atardecer soplaba en contra. La bicicleta de Port chirría un poco. Van callados, Kit un poco por delante. Atraviesan una aldea. Se detienen y miran hacia atrás la llanura aparentemente chata hasta Busif. La brisa sopla con más fuerza. Reanudan el camino pedaleando enérgicamente, los ojos puestos en la fisura que tienen delante. A medida que se acercan, el desierto interminable es interrumpido de vez en cuando por agudas crestas rocosas que surgen en la superficie como espinazos de enormes peces que avanzaran todos en la misma dirección. Dejan las bicicletas a la vera del camino y comienzan a trepar entre las enormes rocas. Kit toma la mano de Port. Trepan en silencio, felices de estar juntos. Se sentaron en las rocas, uno junto al otro, frente a la inmensidad. Kit enlazó su brazo al de Port y apoyó la cabeza en su hombro. Él miraba hacia adelante. Después suspiró y finalmente sacudió lentamente la cabeza. Lugares como estos, momentos como este, eran lo que Port más amaba en la vida. Kit lo sabía y sabía también que los amaba más si ella estaba presente para compartirlos. El alma de Port la aterra. Kit a veces piensa que únicamente si ella es capaz de llegar a ser como era él encontrará el camino de vuelta al amor, porque para Port, amar significa amarla a ella, a nadie más que a ella. Y hace tanto tiempo que ya ha desaparecido el amor, toda posibilidad de amor. Pero a pesar de estar dispuesta a llegar a ser lo que él quiera, hay algo que Kit no puede cambiar. El terror está siempre dentro de ella, dispuesto a asumir el mando. ¿Sabes?, dijo Port. Y su voz sonó irreal, como ocurre después de una larga pausa en un lugar perfectamente silencioso. El cielo aquí es muy extraño. A veces, cuando lo miro, tengo la sensación de que es algo sólido, allá arriba, que nos protege de lo que hay detrás. Kit se estremece ligeramente.
pregunta qué hay detrás con un hilo de voz. Port contesta que nada, solamente oscuridad, la noche absoluta. Port se sienta, le echa los brazos al cuello, la besa, retrocede, la mira, la besa de nuevo, vuelve a retroceder y lo hace así varias veces. Las mejillas de Kit están mojadas de lágrimas. ¿Sabes?, dijo Port con gran ansiedad. Creo que los dos tenemos miedo de lo mismo, y por una misma razón. Nunca hemos conseguido ninguno de los dos entrar en la vida. Estamos colgando del lado de afuera por mucho que hagamos, convencidos de que nos vamos a caer en el próximo tumbo. ¿No es cierto? Kit cierra los ojos un momento. Los labios de Port en su mejilla han despertado un sentimiento de culpabilidad que la cubre como una gran ola, mareándola, enfermándola. Se ha pasado la siesta tratando de limpiar su conciencia de las cosas que han ocurrido la noche antes, pero ahora tiene la certeza de que no lo ha conseguido, de que nunca lo conseguirá. Cuando termina la cena, Port hace algo curioso. Se va solo al mercado, se sienta en el café unos minutos a contemplar a los hombres y los animales a la luz vacilante de las lámparas de carburo. Luego pide una bicicleta con farol y pedalea rápidamente hacia la garganta. Allí arriba, entre las rocas, hace frío, sopla el viento de la noche, no hay luna. Port se sienta en la roca y deja que el viento lo hiele. Mientras vuelve a bajar a Abu Sif, comprende que nunca podrá confesar a Kit que ha vuelto a aquel lugar. Kit no entendería que hubiera querido volver sin ella, o quizá lo entendería demasiado bien. 2 noches después tomaron el autobús a Ain Crorfa. Optaron por el servicio nocturno para evitar el calor aplastante del día. Además, de alguna manera, el polvo es menos penoso cuando no se lo ve. Desde el día en que han salido en bicicleta, Kit y Port sienten el deseo preciso de reforzar los lazos sentimentales que los unen. Allí, en aquel lugar distante y desconectado del mundo, el deseo de consolidar los lazos con ella es más fuerte que el miedo para Port. Pero para forjar ese vínculo necesitan estar juntos y solos, y Port solo ha conseguido sacar a Kit del hotel un día, aprovechando que Tanner dormía la siesta, y apenas habían recorrido unos 100 metros tropezaron con Eric Lyle. El detestable muchacho parecía más pálido y granujiento que de costumbre, con su chillona camisa estampada con tulipanes gigantescos. Eric tuvo el descaro de pedirle prestado 10.000 francos a Port, explicándole que su madre era una extravagante en cuestiones de dinero y que no le daba un centavo. Port se negó, por supuesto, pero al final le ofreció darle, no prestarle, 300 francos. Tenía la esperanza de poder continuar hacia el sur, solo que como no sabían nada acerca de los servicios de transporte y de alojamiento, debían arriesgarse a lo que les ofreciera cada lugar al que llegaban, confiando en el mejor de los casos en recoger información sobre la ciudad siguiente a medida que viajaban. En el autobús, de vez en cuando, Kit se mueve, levanta la cabeza, murmura algo ininteligible y la deja caer de nuevo contra él. Una vez la alza y la deja caer del otro lado contra Tanner, que no da señales de despertarse. Port la toma entonces firmemente del brazo y la atrae hacia sí para que vuelva a apoyarse en su hombro. Antes de divisar Ain Crorfa, las moscas les imponen su presencia. Kit y Tanner empiezan a desplegar una actividad frenética, agitan los brazos y se abanican y soplan como locos de costado para ahuyentar a las moscas de sus mejillas y narices, todo lo cual es inútil. El chofer se ríe y dice que eso no es nada, que en la ciudad es como nieve negra cubriéndolo todo. Kit pregunta cuándo sale el siguiente autobús hacia el sur y el chofer dice que cree que hay una línea que va a Bunoura una vez por semana y siempre se puede conseguir un camión de carga que vaya a Mesad. Kit no quiere ir a Mesad, pero Tanner sí. El primer vistazo que Kit echó al interior del gran hotel le deprimió. Pero Tanner estaba presente y se sintió obligada a mantener su posición y tener derecho de burlarse de sus manías. En cuanto a Port, estaba demasiado dormido para distinguir algo y se quedó en la entrada, agitando los brazos como aspas de molino para apartar a las moscas de su cara. El interior del hotel es todavía peor, pero a Port no le parece mal. El sentimiento de culpabilidad que tiene Kit se traduce en sumisión. Kit no puede salir a la calle porque allí está Tanner y parecería que ella toma partido. De pronto, también Kit desea que Tanner no esté con ellos. Port sube con un hombre y vuelve para anunciar que los cuartos no están nada mal. Toman 3 habitaciones malolientes que dan a un patiecito con las paredes pintadas de azul vivo. Como dice Port, uno siempre termina por acostumbrarse a todo. Para almorzar se sientan en una habitación desnuda, como un pozo sin ventanas, donde se habla susurrando porque las voces repercuten en ecos deformantes.
De pronto aparece el Mercedes de los Lyle. Cuando Eric cruza el patio, Port llega a la puerta desde la calle. Enseguida Eric le invita a tomar el té con ellos. Port sospecha que quiere más dinero. Por la tarde, Port ya ha preguntado cómo salir de allí. Dentro de 4 días salió un autobús para Bonoura y ahora está prohibido viajar en camión a Mesat. Hay soldados a lo largo del camino que controlan a los conductores, les cobran una fuerte multa. Así que estamos clavados en el gran hotel con Tanner, pensó Port, y dijo: con los Lyle, Dios no lo permita, murmuró Kit. Port está ya en la cama cuando Eric llama a la puerta. Desgraciadamente no ha apagado la luz. Eric entra de puntillas en la habitación con aire de conspirador. Sorprendentemente le dice a Port que le va a devolver los 300 francos y le da un billete de 1000. Port se levanta torpemente de la cama y se acerca a la maleta donde guarda el dinero y los documentos para ver si tiene cambio. Eric le dice que se van de madrugada a Mesat. Port se acuerda de que allí es donde quiere ir Tanner y piensa que es una buena oportunidad para quitárselo de encima, así que deja a Eric en su habitación y va a decírselo a Tanner, que acepta viajar con los Lyle en coche al día siguiente. Port le dice que se reencontrarán en Bonoura. Eric sigue sentado en la cama en la misma posición cuando vuelve Port, pero ha encendido otro cigarrillo. Port se ha olvidado de pedirle cambio a Tanner y Eric se queda con su billete de 1000. El comportamiento de Eric le parece a Port desusadamente excéntrico. Kit estaba sentada en la cama, con la bandeja del desayuno sobre las rodillas. El reflejo del sol en la pared azul iluminaba la habitación. Port, que después de observar el comportamiento de los criados, había decidido que eran incapaces de ejecutar ninguna orden, le llevó el desayuno. Kit había comido y pensaba ahora en lo que él le había contado, con mal disimulada satisfacción, cómo se habían librado de Tanner. Kit se pasa la mayor parte del día en la cama y solo se viste para almorzar con Port en el patio maloliente bajo la galería. Port no tiene un físico resistente y, sin embargo, ha deambulado durante horas en las calles como hornos y vuelve para comer con buen apetito la comida execrable. Ahora que Tanner se ha marchado, Port tiene la sensación de que todo depende de él. Puede hacer el gesto correcto o el equivocado, pero le es imposible distinguirlos de antemano. Hay que saber, no deducir, y él no posee el conocimiento. Después de la partida de Tanner, Kit tiene la vaga esperanza de que se produzca un cambio en sus relaciones, pero la única diferencia es que ahora puede expresarse claramente, sin temor de parecer que toma partido. El tan esperado reencuentro podía ocurrir ahora o más adelante, pero había de ser todo obra de Port. Ninguno de los dos había llevado nunca una vida de algún modo regular y los dos cometían el error fatal de considerar vagamente el tiempo como si no existiera. Un año era igual que el siguiente. Finalmente, todo llegaría. La noche siguiente, en vísperas de partir a Bonoura, cenan temprano y Kit sube a su cuarto a preparar el equipaje. Port se queda sentado a la mesa a oscuras en la galería. Cuando el cocinero termina, le dice que se vaya con él, que le va a mostrar el mejor lugar de Ain Crorfa. Salen juntos, conversan unos minutos, después caminan calle abajo. Llegan a una casa donde tocan unos músicos. Frente a ellos baila una muchacha, si es que sus movimientos pueden calificarse de danza. Se limita a mover el grácil cuello y los hombros. Tiene una expresión extrañamente desapegada, sonámbula. Hay un desdén supremamente impersonal en los ojos que no miran y en la curva plácida de los labios. De pronto, Port comprende que la muchacha es ciega. La idea lo sacude como una descarga eléctrica. El corazón le da un salto y de pronto siente que le arde la cara. Port se va a hablar con el cocinero y le pregunta cuánto costaría acostarse con la chica. El cocinero le dice que eso es imposible, por mucho que insiste Port. Furioso y decepcionado, Port sale por el portal a la calle. Port está convencido de que le ha sido negado no un poco de placer, sino que ha perdido el amor mismo. Trepa a la colina y se sienta en el exterior del fuerte, apoyado en las viejas murallas. Tuvo un estremecimiento súbito de autocompasión casi agradable. También expresaba su estado de ánimo. Era un estremecimiento físico. Estaba solo, abandonado, perdido, sin esperanza, con frío. Especialmente con frío, un frío interior, profundo, que nada podía cambiar. Aunque esa glacial ausencia de vida era la base de su infelicidad, se aferraría siempre a ella, porque era también el centro mismo de su ser.
en torno al cual se había construido. En ese momento siente también frío en el cuerpo, cosa extraña porque acaba de trepar la colina y aún jadea un poco. Presa de un miedo repentino semejante al terror del niño cuando roza un objeto inidentificable en la oscuridad, se levanta de un salto y corre por la cresta de la colina hasta llegar al sendero que baja a la plaza del mercado. Vuelve a la casa. Allí está Mohamed, el cocinero, que le cuenta que sorprendió la noche antes de partir al joven Lyle en la cama con la mujer vieja que decía que era su madre. Se ríe al observar la expresión incrédula de Port. Cuando llegan a Bou-Noura se alojan en una pensión. Poco después, Port pone una denuncia por el robo de su pasaporte contra el dueño de la pensión, el señor Abdelkader. El comandante del puesto militar, el teniente d'Armagnac, hace llamar a Port para convencerle de que retire esa denuncia. Le dice que en todas partes hay gente que roba, pero que los nativos solo se apoderan de dinero o de algún objeto que les sirva. Nunca robarían algo tan complicado como un pasaporte. D'Armagnac le dice que si retira la denuncia intentará algo para conseguirle el pasaporte, que telegrafiará mañana para que registren a fondo los cuarteles de la Legión extranjera en Mesad. Inmóvil, Port mira fijo hacia adelante. Tiene mucho frío. Pensó que le hubiera gustado simplemente estar tranquilamente sentado largo rato en un interior abrigado. El sol le hacía sentir más frío, le ardía la frente. Sentía la cabeza enorme y pesadísima. De no ser que conservaba un apetito normal, habría sospechado que quizá estaba enfermo. La impresión del teniente de que está en presencia de un joven morbosamente preocupado por su propia persona queda confirmado cuando Port le dice que desde que descubrió la desaparición de su pasaporte se siente vivo solo a medias. Port se despide cortésmente, con cierta brusquedad. Promete ir a retirar la denuncia contra Abdelkader. Mientras, Kit ha ordenado que le suban todo el equipaje y lo está desempacando. La habitación parece un bazar. Kit se desliza en un vestido de satén azul pálido sin espalda y se maquilla frente al espejo. Port decide seguirle el juego. En todo caso, le divierte verla construir su pequeña, patética fortaleza de civilización occidental en mitad del páramo. Le cuenta que ha estado con el teniente y le dice que se acaba de dar cuenta de que quien le ha robado el pasaporte ha sido Eric Lyle, la noche que le dejó solo en su habitación. Y luego le propone que se marchen a Elgá. Kit dice que a ella le da igual, Elgá o Tombuctú. Port se pasó los 2 días siguientes tratando asiduamente de recoger información sobre Elgá. Era asombroso lo poco que la gente de Bou-Noura sabía sobre el lugar. Todos parecían de acuerdo en que era una gran ciudad. La mencionaban siempre con cierto respeto, en que quedaba lejos, en que el clima era más cálido y los precios altos. El teniente d'Armagnac manda llamar a Port y le dice que ha aparecido su pasaporte. Efectivamente ha sido vendido a legionarios. Y le dice que también ha aparecido otro de un tal Tanner, que cuando le han localizado ha dicho conocer a Port, y ha dicho también que tenía intención de ir a Bou-Noura y que se ha ofrecido a traerle su pasaporte. Port pregunta cuándo llegará Tanner y el teniente le dice que enseguida. Port le pregunta si hay algún hotel en Elgá y el teniente le contesta que hay algo parecido. Port atraviesa el jardincillo y sale al camino polvoriento. Se va directamente a las oficinas de los Transports Généraux. Pregunta a qué hora sale el autobús para Elgá. Le contestan que a las 8, pero no quedan asientos. Port se aferra al mostrador y le ofrece mucho dinero al hombre a cambio de que saque a 2 personas del autobús y le dé sus 2 asientos. Dice que su mujer está enferma y que tiene que llegar a Elgá. Port saca un billete de 1000 francos y lo pone resueltamente sobre el mostrador. El árabe se pone de pie rascándose el turbante como reflexionando. Port le pone delante otros 1200 francos. El hombre le dice que estén allí a las 7:30. Port sale corriendo hacia la pensión excitado y le dice a Kit que tienen que hacer rápidamente la maleta, que se van en breve. Había en la actitud de Port una ansiedad febril que no podía pasar inadvertida. Ella observó cómo sacaba sus vestidos del guardarropas y los descolgaba de las perchas con gestos secos y precisos. Su comportamiento le parecía curioso, pero no dijo nada. Cuando hubo hecho todo lo que podía en el cuarto de Kit, Port se fue al suyo, donde en 10 minutos hizo sus maletas y las arrastró al corredor. No le cuenta a Kit nada de lo de su pasaporte ni de lo de Tanner. El camino hasta la estación del autobús está a oscuras. Antes de llegar le dice a Kit que se haga la enferma.
Los asientos están hacia el fondo del autobús. Es la primera vez que no van sentados delante con el chofer. Cuando el motor se pone en marcha, Port mira hacia afuera y ve a un viejo con un hombre más joven. Los dos están junto a las ventanillas mirando melancólicos el interior. El camino empeora casi enseguida. A cada barquinazo, Port se desliza un poco más en su asiento. Empieza a estar muy enfermo. Kit intenta incorporarle y luego le echa por encima la chaqueta. Es una noche larga, larguísima. Al alba llegan a una aldea. El autobús entra en un patio donde hay varias tiendas. De pronto Port sale corriendo del autobús. Tiene una necesidad imperiosa de ir al baño. El lugar es infecto, oscuro y apesta. El conductor empieza a tocar la bocina cuando Port está allí. El sonido aumenta su angustia. Por fin, bruscamente, el dolor parece calmarse. A lo largo de la mañana, el paisaje fue adquiriendo una alegría y una suavidad que no se parecían a nada de lo que Kit hubiera visto. De pronto comprendió que era porque, en buena parte, la arena había sustituido a la roca. Varias veces se cruzaron con grupos de hombres morenos montados en mejara. Llevaban las riendas con orgullo, los ojos pintados con col, miraban fieros por encima de los pliegues del velo índigo que les ocultaba la cara. Por primera vez, sintió un leve estremecimiento de excitación. Port se ha tendido en el asiento con los ojos cerrados. Al fin entran por una gran puerta en una enorme plaza abierta, una especie de antecámara de la ciudad en cuyo otro extremo hay una puerta aún más grande. El autobús se detiene con una sacudida. El hotel que buscan está justo al otro lado de la ciudad, pero Port no puede caminar. Reina el desorden africano, por primera vez sin señal visible de influencia europea, de modo que el espectáculo tiene una pureza que faltaba en las otras ciudades, una inesperada plenitud que borra la impresión de caos. Les acompaña un árabe que iba en el autobús y entabló conversación con Kit. Franquean la puerta interior y se meten en un largo túnel tortuoso. Port no puede, así que el árabe les propone ir a otro lugar más cercano que él conoce. Les lleva a una versión en pequeño, atestada y sucia de cualquiera de los lugares por los que han pasado las últimas semanas. Está lleno de gente y de camellos, todos echados por igual en el suelo. Kit deja a Port tumbado en el suelo y se marcha a buscar ayuda al hotel, pero nadie le abre la puerta. Sin hacerlo, una voz de mujer con acento francés le dice desde el otro lado que están encerrados para no contagiarse, que no puede abrir, que se vaya. En el Ga hay una epidemia de meningitis. Kit sabe exactamente qué hacer. Envió al joven árabe al mercado. Cualquier automóvil, cualquier camión, cualquier autobús serviría, le había dicho. Y el precio no tenía ninguna importancia. Esta última indicación era, desde luego, inútil. El árabe se pasó casi una hora discutiendo el precio del transporte de 3 personas en la parte posterior de un camión de carga que iba esa tarde a un lugar llamado Sba. A Port tienen que llevarle entre 3 hombres. Lo dejan caer blandamente sobre unos sacos de patatas. El camión da menos tumbos de lo que Kit esperaba. Rodea con sus brazos la cintura de Port y se pega a él en busca de calor. Ha cubierto las piernas de Port con algunos sacos vacíos. Port tiene conciencia de vez en cuando de la pista rectilínea por la que se desliza. Por momentos, la fiebre sube como una entidad separada de él. Ve la imagen de un jugador de béisbol tomando impulso para lanzar la pelota. Y la pelota es él. Da vueltas y vueltas. Después es proyectado al espacio y se disuelve en pleno vuelo. 2 personas lo miraban. La lucha había sido larga y estaba muy cansado. Kit era una. El otro era un militar. Hablaban, pero lo que decían no significaba nada. Los dejó mirándolo y volvió allá de donde venía. Están en el hospital de Sba. El militar le dice a Kit que son fiebres tifoideas, que todo lo que se puede hacer es mantener la fiebre lo más baja posible y esperar. Le da a Kit un tubo de píldoras para la fiebre. Debe darle 2 comprimidos cada 2 horas y tratar de que tome la mayor cantidad posible de sopa. La cocinera se llama Zina. La habitación tiene el aire anónimo de un depósito. Con el equipaje en el centro no hay sitio ni para el colchón que van a llevarle. Port sigue respirando, eso sí. Darle de comer es difícil. Kit come con fruición. Zina es muy buena cocinera. Por la noche la habitación se cubre de polvo. Se oye el ruido del viento. Es como el bramido del mar. Kit piensa que está en medio del horror. Si por lo menos pudiera renunciar, aflojarse.
Vivir con el conocimiento indiscutible de que no había esperanza, pero no había jamás ni conocimiento ni certeza. El tiempo por venir tenía siempre más de una dirección posible. No se podía ni siquiera renunciar a la esperanza. En la luz pálida del alba, Kit oye que Port empieza a sollozar. El corazón le late a Kit muy rápido, activado por una extraña emoción que no puede identificar. Se pasa el día leyendo, metida en la habitación día tras día, pero de pronto decide que tiene que salir. Espera que Port cierre los ojos, después salir rápidamente. Está un poco avergonzada de sí misma porque ha cedido a su nerviosa impaciencia por salir del cuarto. Llega al mercado. En una tienda ve a un hombre de boina acurrucado, calentándose las manos en las llamas. El hombre le dice que entre en su tienda. Es judío. Tiene necesidad de hablar. Kit le cuenta todo lo que ha pasado. El hombre habla al fin. Su error es tener miedo. Ese es el gran error. Los signos nos son dados para nuestro bien, no para nuestro mal. Pero si tiene miedo, los interpreta mal y convierte en malas cosas que hubieran debido ser buenas. Antes de irse, el hombre le da un poco de leche a Kit para su marido. Le dice que era la ración de su niño que nació muerto. A Port le ha subido la fiebre cuando vuelve Kit. Se queja horriblemente de dolor. Durante un rato, Kit observa el cuerpo inerte bajo las mantas que sube y baja ligeramente a cada respiración rápida. Piensa que ha dejado de ser humano. Sofoca una náusea que pugna por salir. Al día siguiente, de pronto, Port parece más lúcido. Quiere hablar. Hay tantas cosas que quiero decirte. No sé cuáles. Las he olvidado todas, por favor. Quédate aquí. Me siento muy mal. Es horrible lo mal que me siento. No hay razón para tener miedo, pero lo tengo. A veces no estoy aquí y la cosa no me gusta. Porque entonces estoy muy lejos y completamente solo. Nadie podría llegar. Es demasiado lejos y allá estoy solo. Ella mueve ligeramente la cabeza y la deja caer sobre el pecho de Port. Cuando él baja la mirada hacia ella, Kit deja salir el primer sollozo que abre paso a los siguientes. Él cierra de nuevo los ojos y por un momento tiene la ilusión de contener el mundo en sus brazos, un mundo ardiente de trópicos castigados por la tormenta. No es una vida entera lo que Kit llora entre sus brazos, pero es una gran parte. En el interior de sí misma, más abajo que el llanto por los años desperdiciados, descubre que se forma y crece un miedo espantoso. Una noche, cuando Kit termina de cenar, toma el abrigo y sale al patio. El techo del fuerte es una gran terraza de barro chata. Allí, Kit se siente como a bordo de un barco. Mientras va y viene por el techo, ocurren dos cosas a la vez. Por un lado, la luna enorme se levanta velozmente sobre el borde de la meseta y por el otro, Kit escucha el sonido de un vehículo. Cuando Kit llega a la mezquita, el camión que llegaba inicia la última subida para llegar a la ciudad. Observa el descenso de los nativos y de pronto ve bajar a Tanner. Salen corriendo y se abrazan. Ella quiere hablar, pero le parece que apenas lo intentara, las palabras se convertirían en sollozos. Se sientan en un banco de cemento y ella llora un largo rato, la cara enterrada en las rodillas de Tanner. Mientras, en la habitación, Port grita de dolor. Solo. Sueña hasta que se queda inmóvil. El dolor no podía seguir. Abrió los ojos. Solo vio el cielo tenue tendido encima para protegerlo. Lentamente se abriría la grieta, el cielo retrocedería y él vería detrás eso de lo que nunca había dudado, acercándose a la velocidad de millones de vientos. Cuando Kit abre la puerta, Port yace en una posición extraña, las piernas estrechamente envueltas en las mantas. Kit se inclina y mira a los ojos vacíos de Port. Se lleva las manos a la cara. Grita una sola vez que no. Dentro de ella, nada se mueve. Tiene conciencia de que no hay nada ni fuera ni dentro. Una vez pensó que si Port llegaba a morir antes que ella, no creería que estuviera muerto, sino más bien que en cierto modo se había replegado sobre sí mismo para quedarse así y que él nunca volvería a tener conciencia de la presencia de Kit, de modo que en realidad sería ella la que había dejado de existir, por lo menos hasta cierto punto. Sería ella la que habría entrado parcialmente en el reino de la muerte. La preparación del maletín la lleva casi una hora.
Se arrodilló y miró la cara de Port de muy cerca, como si nunca la hubiera visto. Rozando apenas la piel, pasó la mano por la frente con infinita delicadeza. Se inclinó y apoyó los labios. Se quedó así un rato. El cuarto se puso rojo. Suavemente apoyó su mejilla en la almohada y acarició el pelo de Port. No derramó una lágrima. Era una despedida silenciosa. El propio Bowles desmintió que el personaje femenino estuviera inspirado en su esposa, Jane Bowles, también escritora, tal como sugirió la crítica literaria en su momento, por tener los protagonistas muchas similaridades con estos autores que eligieron dejar los Estados Unidos en 1947 para vivir definitivamente en Tánger. También señaló que la acción de la novela sucede en dos planos: el desierto africano exterior y el desierto interior de los protagonistas. Bowles dijo que el desierto del Sáhara era el lugar más bello del mundo, precisamente porque allí no hay nada. El cielo tiene luz, pero no es verdad, no está allí, solo está la noche, siempre. Cuando abrió los ojos supo inmediatamente dónde estaba. La luna declinaba. Se envolvió las piernas con el abrigo y se estremeció un poco, sin pensar en nada. Había una parte de su espíritu que sufría, necesitaba descansar. Era bueno estar allí tendida, simplemente existir y no hacerse preguntas. Kit ve llegar una caravana formada por más de 24 camellos cargados con abultados fardos de lana. Cierran la procesión dos jinetes montados en dos altos mehara. Sabe que los acompañará y esa certidumbre le da una inesperada sensación de poder. Los dos jinetes la miran y luego se miran estupefactos. Belkasim la sube con él, es el más joven. Kit se sienta de costado a poca distancia del hombre. Al cabo de un rato abandonan el valle para atravesar una vasta zona árida y sembrada de piedras. A la hora de más calor divisan un oasis. Por la noche extienden una manta para Kit entre los dos hombres. Belkasim tiende el brazo y tirando de la falda de Kit la tumba bruscamente a su lado. Kit no puede hacer un solo movimiento que él no autorice. Al principio se puso rígida, jadeante de cólera, luchando encarnizadamente contra él, aunque toda la batalla se librara en su interior. Después reconoció su impotencia y la aceptó. Enseguida solo tuvo conciencia de los labios del hombre, del aliento que salía de ellos, delicado y fresco como una mañana primaveral de la infancia. Pero luego es el hombre mayor quien la posee, y eso se repite cada noche. Pero la mujer es de nuevo feliz, flota en la superficie del tiempo, consciente de hacer los gestos del amor al descubrirse cumpliéndolos. Cada uno de ellos ha esperado desde el comienzo de los tiempos y al fin nace la vida. Y cada noche Kit espera que Belkasim se niegue a cederla, hasta que el hombre mayor deja de buscarla. Kit y Belkasim hacen el amor de día cada mañana. Cuando han terminado, Belkasim abandona la manta donde ella yace y se aparta unos metros para hacer sus abluciones. Hasta que al fin llegan a una aldea. Belkasim la viste como a un hombre y la lleva a su casa, donde la encierra en una habitación estrecha que visita cada día. La casa pertenece al padre de Belkasim. La familia conduce caravanas y Belkasim, pese a su juventud, tiene 3 mujeres en la casa. Entre sus propias esposas y las de su padre y sus hermanos hay 22 mujeres en el edificio, sin contar las criadas, y ninguna de ellas debe sospechar que Kit no es un desgraciado viajero a quien Belkasim ha salvado de morir de sed. Belkasim va a visitarla todos los días a media tarde y se queda hasta el crepúsculo. Pero claro, las mujeres terminan descubriéndola. Entonces, Belkasim tiene que casarse con ella. La saca de la habitación y todo cambia, a peor, porque a veces la maltrata y siempre deja de cuidarla. Kit vive desde entonces como una esclava sin poder salir. Cuando pasa el tiempo, Kit se da cuenta de que tiene que irse de allí, y la única forma que encuentra es comprar a todas las esposas con sus maquillajes, su pintalabios y sus joyas, además de las joyas que le ha regalado Belkasim. Las esposas se acercaron una por una y le plantaron un solemne beso en medio de la frente. Un viejo la esperaba junto a la puerta. Cruzaron el patio. En el camino, el viejo le dijo unas pocas palabras, pero ella no pudo contestarle. La llevó a otra parte de la casa y abrió una puertecita. Estaba sola en el silencio de la calle. Kit duerme al raso. Por la mañana va al mercado, se acerca a una mujer y le toma de las manos un pote de kefir.
Después de beberlo, ve que la mujer espera que le pague. Kit saca un billete de 1.000 francos y se lo ofrece, pero la mujer, con los ojos clavados en el papel, hace un gesto negativo. Ese dinero no es válido allí, y cuando la mujer comprende que no va a recibir otra cosa, empieza a dar grandes gritos y a llamar a la policía. La rescata un hombre a caballo. Cuando llegan a un pozo donde las mujeres llenan sus cántaros, Kit trata de separarse del hombre. Un minuto más y la vida será de nuevo dolorosa, pero el hombre termina poniéndole en contacto con el consulado. Alguien le había dicho alguna vez que el cielo esconde detrás la noche, que protege al que está debajo del horror de lo que hay arriba. Miraba sin pestañear el sólido vacío y empezó la angustia. En cualquier momento podía producirse el desgarrón, separarse los bordes, abrirse las entrañas del abismo insondable. En el consulado le dicen que le van a pagar el billete de la Transafricaine. Le proporcionan un vestido tieso que huele a jabón. Al subir al autobús, el corazón empieza a latirle rápidamente. Toman un avión que aterriza en Tesalit. Kit no come. Al día siguiente, a media tarde, llegan a Adrar. El tercer día parten al alba y llegan al Mediterráneo antes de ponerse el sol. La persona encargada de Kit es una tal Miss Ferry. No está muy contenta con la misión que le han confiado. Le dicen que la mujer está enferma o ha tenido una crisis de nervios y entonces decide llevarla al Majestic. En Argel, esa misma mañana, Mr. Evans ha conseguido por fin ponerse en contacto con la familia en Baltimore. Todo está en orden. Miss Ferry va al aeropuerto a por Kit. Enseguida vio a la mujer derrumbada en un banco. Un mecánico de la Transafricaine la tenía tomada del brazo. La mujer llevaba un vestido informe, a cuadros azules y blancos, de esos que usaban las criadas semi-europeizadas. Cuando el taxi se detiene delante de la puerta del hotel, el portero se acerca para abrir la portezuela del coche. Miss Ferry dice que un amigo suyo, un tal Tanner, le ha estado bombardeando meses enteros con cables y cartas, que estaba muy preocupado por ella. Kit se pone blanca. Su cara es extraña, expresa un conflicto de emociones encontradas tan violento que Miss Ferry teme haber dicho lo que no debe. Kit parece absolutamente indiferente al portero que está allí de pie y a todo lo demás. Miss Ferry le dice que Tanner seguramente ya está en la ciudad, probablemente está en el hotel en ese mismo momento. Miss Ferry dice que ella va a seguir en el mismo taxi y que la espera al día siguiente en el consulado. Poco después, 2 hombres se acercan al taxi. Miran dentro, después a un lado y otro de la calle. Interrogan al conductor, que se encoge de hombros. Kit no está en el coche. En ese momento pasa un tranvía atestado de indígenas vestidos con monos azules. El tranvía dobla en la esquina y empieza a subir la cuesta. Pasa por delante del Café Khmoul Noiseau, cuyos toldos restallan con la brisa vespertina. Pasa por delante del bar Metropole con su radio atronadora, del Café de France, resplandeciente de cobres y espejos. Las luces del puerto aparecieron abajo, deformadas, moviéndose en el agua tranquila. Las casas se volvieron más destartaladas, las calles más oscuras. Al entrar en el barrio árabe, el tranvía, siempre lleno, describió una amplia curva cerrada y se detuvo. Era el final del recorrido. Y así les hemos contado El cielo protector de Paul Bowles. Hemos seguido la edición de la editorial Alfaguara con traducción de Aurora Bernárdez, pero actualmente la novela está editada por Galaxia Gutenberg. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Julia García Tapia. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.